El 25 de julio del 2019, los periodistas Estefanía Velo y Daniel Satur, de los diarios Pulso Noticias y La Izquierda Diario, entrevistaron en la parroquia de Goneta al cura argentino, Eduardo Lorenzo, quien había sido acusado de varios abusos sexuales y corrupción de menores dentro de las diversas iglesias y parroquias donde trabajaba en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, entre 1990 y 2008, y por estas acusaciones, meses después, el 16 de diciembre de 2019, el cura se quitó la vida. Eduardo Lorenzo era ex capellán del servicio penitenciario bonaerense y era conocido por ser el confesor de varios famosos, entre ellos, el padre Julio Grassi, acusado también por abuso. La primera denuncia por abuso sexual infantil en su contra fue realizada en el año 2008 y posteriormente, el caso fue reabierto en 2019 al aparecer 4 denuncias más por parte de otros varones que fueron supuestamente abusados por el cura cuando estos eran menores, por lo que, al no encontrar otra salida, el padre Lorenzo optó por quitarse la vida con un arma de fuego en una sede de Cáritas La Plata, lugar donde residía. En su memoria, se celebró una misa de cuerpo presente en la que se despidieron sus restos, los cuales luego fueron inhumados en el cementerio municipal de La Plata. No obstante, durante la entrevista de más de una hora realizada por La Izquierda Diario en julio de 2019, el cura todo el tiempo negó ser un abusador y se dedicó a hablar mal de las distintas víctimas que lo denunciaron ante la justicia. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Lorenzo, el diario hizo un reportaje titulado Eduardo Lorenzo, radiografía de un psicópata abusador, en el que se puede apreciar una buena parte de la entrevista. Sin embargo, esta no ha salido a la luz completamente por razones desconocidas. Y es de esta forma habitual como damos apertura a un nuevo vídeo. En esta ocasión, hablaremos sobre piezas de material perdido que pueden ser etiquetadas como inéditas, poco conocidas o controversiales por el impacto que tuvieron en su momento. De antemano les pido que si el vídeo es de su agrado pueden dejar un pulgar arriba y comentar sugerencias para futuros vídeos. Ahora sin más que agregar a la introducción, podemos comenzar. El Colegio Enrique Rexamen fue un colegio privado de educación básica y jardín de niños ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la entonces delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, y ofreció sus servicios de manera ininterrumpida hasta el 19 de septiembre de 2017, cuando un terremoto de 7.1 azotó Puebla, causando que uno de los edificios principales del colegio se viniera abajo, dejando un saldo de 26 personas fallecidas, entre los cuales 19 eran menores de edad. Pocos días después del terremoto y a medida que las labores de rescate se daban en el lugar, en redes sociales comenzaron a compartirse las diversas irregularidades con las que operaba dicho plantel, así como presuntos actos de corrupción cometidos por la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas, por lo que, debido a ello, el 12 de mayo del 2019 fue detenida por los delitos de falsificación de documentos y homicidio culposo, y durante una entrevista previa a su detención, comentó sobre la existencia de varios vídeos de las cámaras de vigilancia del colegio al momento de su derrumbe. Previo a su captura, Mónica García Villegas dio diversas declaraciones ante los medios de comunicación, el cual, uno de ellos sería Imagen Televisión, a quien Mónica Villegas le ofrecería una entrevista a la periodista Miriam Moreno respecto a la tragedia del colegio Rexamen. En la entrevista, Mónica Villegas afirmó que tras mostrarle el material a elementos del Ministerio Público de la Ciudad de México, le preguntaron si podían tomar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del colegio, a lo cual la directora accedió, pero luego se negó a firmar la orden respecto al material, por lo que los elementos del Ministerio Público le mencionaron a la exdirectora que le devolverían el material después de 2 días hábiles. Sin embargo, Mónica nunca aclara en la entrevista cuándo ocurrió ese suceso, por lo que no se puede saber con exactitud la fecha en la que supuestamente le devolverían los vídeos, pues las labores de rescate en el colegio Rexamen se prolongaron por varios días. A pesar de ello, no se cuenta con ninguno de dichos vídeos de vigilancia ni alguna imagen de ellos, y no se sabe más información de dichos metrajes salvo el relato de Mónica Villegas. Asimismo, tampoco se sabe si el material fue devuelto a la exdirectora o si continuó bajo el resguardo por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero en cualquiera de los dos casos, es poco probable que, de seguir existiendo dichos metrajes, lleguen a ser liberados al público algún día.
Mierda, fue una banda colombiana de death metal formada en 1983 y separada en 1988. Es más recordada por su presentación en la Batalla de las Bandas, un evento celebrado en Medellín en el año 1985, donde la banda se destacó por la violencia de su música y por su presentación en la que el vocalista salió maquillado con sangre e incitando a la gente a insultar, a ser irreverentes y a no dejar nada de pie. Además, se podían escuchar frases como crucificarme y Satanás está entre nosotros. Se creía que una demo había sido grabada durante esa presentación en la que se tocaron solo 4 canciones, siendo estas Sed de Sangre, Lujuria y Guerra, Virgen del Acero, Alfa y Omega, y Mis Sucias Entrañas. La duración de estas canciones a día de hoy sigue siendo desconocida a excepción de Mis Sucias Entrañas, la única canción que ha reaparecido hasta en la actualidad. Por un tiempo se pensó que la demo había tenido una distribución bastante limitada, pero no se sabía si el material había sido distribuido de forma independiente después del concierto o si el mismo fue entregado únicamente a los que asistieron al evento, haciendo que la demo fuera bastante difícil de conseguir. Suponiendo que esta teoría sea cierta, explicaba el por qué gran parte de las canciones no habían reaparecido con excepción de Mis Sucias Entrañas, que está disponible en YouTube, pero a pesar de esto, existe la duda si la canción subida a internet está completa o no, y hasta hace poco se desconocía si los miembros de la banda o alguna persona que asistió al concierto poseían una copia. No fue hasta el 17 de agosto del 2020 que el usuario de la Lost Media en español, Dizgre, logró contactar con el vocalista de la banda, quien desmintió el hecho de que las canciones fueran grabadas, argumentando que estas solo fueron interpretadas en el concierto de 1985, por lo que nunca fueron lanzadas en formato de video o en cassette, ni mucho menos fueron comercializadas. La única canción de la banda que se grabó fue Mis Sucias Entrañas, debido a que la misma iba a aparecer para la película de Rodrigo de No Futuro, haciendo que esta fuera la única canción publicada y comercializada de la banda. Club 10, fue un programa infantil colombiano emitido por Caracol Televisión desde 1999 hasta 2015, y era protagonizado por 3 títeres llamados Aurelio Cheveroni, Mary Moon, y Dinodoro, quienes tenían aventuras cotidianas con otros personajes. El show tuvo una gran popularidad en su país de origen durante los años 2000, siendo nominado a distintos premios y vendiendo toda clase de mercadería. En el año 2017, Fernando Rojas, titiritero y voz del personaje Aurelio Cheveroni desde sus inicios hasta el año 2012, fue entrevistado para la revista Vice, donde comentó sobre su experiencia como trabajador de Caracol Televisión, contando distintas anécdotas, y durante la entrevista relató que después de grabar los episodios de Club 10, los actores y demás personas encargadas del programa escenificaban escenas sexuales usando los títeres de los personajes, y estas escenas habrían sido grabadas y fotografiadas por los actores usando sus teléfonos celulares. Fernando agregó que en una ocasión grabaron un vídeo donde Aurelio le hacía un oral a Mary Moon, tras lo cual el lobo se paraba y se limpiaba la boca y la lengua. También contó que existen fotos donde se ven a los personajes bebiendo alcohol, fumando y drogándose. No se conoce el destino de todo el material, sin embargo, Fernando Rojas aseguró que hasta ese entonces aún poseía las fotos y vídeos, pero que no se atrevía a publicarlas por miedo a las represalias por parte de Caracol Televisión, aunque no descartó que se filtren en algún futuro, ya que no es el único que posee guardado dicho material. The Very First Gentleman, que se puede traducir como El Primer Caballero, iba a ser el 7º episodio de la temporada 20 de South Park, destinado a estrenarse el 9 de noviembre del 2016, tan solo un día después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El episodio tomaba como trama una hipotética victoria de la demócrata Hillary Clinton en dichas elecciones, lo que la hubiera convertido en la primera mujer en ser presidente del país. Sin embargo, Hillary terminó perdiendo las elecciones, por lo que el episodio nunca fue estrenado y tuvo que ser modificado a última hora. En su momento, la página oficial de South Park anunció el capítulo con una sinopsis junto a un pequeño adelanto del episodio, donde se ve al director PC presentando a Bill Clinton, tratándolo como el primer caballero electo, pues Hillary ya habría ganado las elecciones. Sin embargo, y como se dijo antes, un día antes del estreno, Hillary perdió las elecciones ante el republicano Donald Trump,
por lo que el capítulo tuvo que ser reescrito por completo y algunas partes tuvieron que ser reanimadas en tiempo récord, teniendo como resultado final el episodio O.G.F., en el cual se habla de la victoria de Trump en las elecciones. A día de hoy, no se sabe cuánto del episodio cambió y se tuvo que reanimar, así como los cambios que se tuvieron que hacer a la serie en general, pues este episodio empezó un arco y cuya trama muy posiblemente tuvo que ser modificada por la inesperada victoria de Trump. El Chacotero Sentimental es un popular programa radial chileno conducido por Roberto Atiagoitía, más conocido como El Rumpi, pero que durante los años 2002 y 2005, el programa solía llamarse El Club del Cangrejo, el cual se trataba de un talk show al estilo Coast To Coast AM, reconocido por sus historias y narraciones que generalmente son temas sexuales o personales. Mientras se emitía el programa El Club del Cangrejo, probablemente en algún momento del 2002 o 2003, el Rumpi recibió la llamada de una mujer llamada Scarlett en la que contaba cómo engañaba a su novio con su suegro, enseñándole una técnica sexual usada en la felación apodada como el dragón. Sin embargo, durante la llamada, su novio escuchó la conversación y decidió llamar al programa. Entre insultos de su novio hacia Scarlett, esta revela que está embarazada e insinúa que es de su suegro, por lo que la llamada termina con ella hablando sola con el Rumpi y este poniendo la canción Escándalo del cantante Rafael. Años más tarde, el Rumpi confesó en una entrevista para el programa Mentiras Verdaderas que recibió una segunda llamada de Scarlett diciéndole que su novio, al enterarse del engaño, le dio una golpiza tanto al suegro como a ella, perdiendo su embarazo en el incidente, por lo que le pidió las grabaciones de la llamada ya que las necesitaba para denunciar lo que le ocurrió después del suceso, siendo así como el novio fue encarcelado por intento de asesinato. Pese a que la primera llamada está subida casi en su totalidad, ya que se dice que falta la parte inicial donde Scarlett cuenta que no pasa buenos momentos en su relación, no se puede encontrar en ninguna parte la segunda llamada, pero existen algunas menciones en foros y algunos blogs personales que comentan la situación. Lo más probable es que el audio permanezca en las oficinas centrales de Iberoamericana Radio Chile, dueña de las principales emisoras de radio donde se emitió el programa, aunque también puede que se encuentre alguna copia en la Fiscalía Nacional de Chile, al ser aportadas como prueba del crimen de intento de feminicidio, pero ambas opciones son meras especulaciones, por lo que el paradero de la grabación de la segunda llamada aún sigue siendo desconocido. Y con eso concluimos el vídeo de hoy. Recuerden que si les gusta pueden dar pulgar arriba y dejar un comentario, pero si se suscriben y comparten sin duda compensaría todo el tiempo y trabajo detrás de cada vídeo. Sin nada más que destacar, yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima.